Y aquí estamos de vuelta con el prota que quiso desvivir a su waifu, pero en vez de eso se terminó enamorando de ella, y pues ya saben cómo es esto. Quedamos en el momento de mayor tensión romántico entre los dos, y si aún no recuerdas todo lo que pasó entre Yamada y Kyotaro, puedes pasarte primero por el resumen que le hicimos a la primera temporada de este anime. Sin embargo, antes de comenzar propiamente dicho, bien podríamos empezar bastante chill, porque antes de su segunda temporada, Boku no Kokoro tuvo un OVA, que pasó un poco desapercibido, donde solo retrataba momentos random de la relación entre ellos dos, tal como esa vez en la que el prota estaba decidido en confesarle su amor a Yamada, y pues míralo, estaba con todas las ganas de hacerlo, pero al final cuando por fin se decidió, la waifu intuyó que el prota le quería decir algo importante, pero que ese no era el lugar para decírselo. Hoy me van a tocar la flauta, ya verás. Entonces, tomándolo de la mano para llevárselo a un lugar aparte, una vez Kyotaro tuvo a su waifu al frente, lo único que le salió de su boca fue un buenos días, haciendo que Yamada siguiera toda intensa diciéndole todo el tiempo buenos días, pero de igual manera estaba algo contenta por lo que el prota intentó hacer. Asimismo, ellos tuvieron otro momento a solas, pero esta vez fue en la biblioteca, como lo hacían siempre, y en esta ocasión la waifu quiso poner a prueba al prota para que adivinara su tipo de sangre de acuerdo a su personalidad, y entre eso que Kyotaro se puso a pensar, al final creyó que quizás su chica sea una B. Sin embargo, cuando la waifu dijo que ese era el tipo de sangre de los genios, este pensó que alguien normal no se autodenominaría genio, creyendo así que Yamada era de tipo A, pero sorpresa, al final ella sí que se consideró un genio, y el prota quedó como un güey. En otra ocasión, Kyotaro andaba con suéter del uniforme nuevo, pero se lo compraron un poco ancho con el cuento de que al estar en secundaria seguro crecería y ese le serviría para toda la vida, así que bueno, el prota ante esto se puso a hacer poses extrañas sintiendo que con ese suéter podía parecer que tenía poderes oscuros, pero en eso que van pasando las chicas de su clase, en ese momento también aparece Yamada, y apartándose por un momento de sus amigas para hablar con el prota, ella metió sus manos en el suéter del prota, y todo con tal de tomar su mano, y hacer un intercambio oscuro, es decir, le dio un papelito de su caramelo para solo tener una excusa de tomar la mano del prota, y dejar a este en shock por el inesperado afecto femenino, tal como también fue inesperado aquella vez en la que Yamada puso a pensar al prota tras preguntarle cuál era su peinado favorito, pero este en vez de concentrarse en la pregunta se concentró en ver cuál le quedaría mejor a su chica, respondiendo así que a ella se le vería bien cualquiera que usara. Sin embargo, ahí se delató porque la waifu no preguntó qué era lo que le quedaría bien a ella, sino lo que le gustaba a él, y así se delató lo mucho que tenía en mente a Yamada. O también hubo otra ocasión en la que el prota supo inesperadamente que Yamada quería pasar un tiempo con él cuando se regresó al salón con la excusa de buscar algo, y cuando terminaron saliendo al pasillo, ella lo estuvo acompañando hasta que en un momento que Kyotaro se fue a lavar, Yamada despachó a otras chicas con tal de regresar juntita con él, aunque un momento de drama se lo vivieron cuando Yamada le preguntó al prota lo que haría si ella se convirtiera en un zombie, a lo que Kyotaro responde sin titubear que la desviviría, y Yamada inconforme con la respuesta se hace pasar por zombie para ponerlo a prueba, y acorralándolo como si fuera a comérselo, a diferencia de lo que le dijo, él sí que se pensó bastante el dispararle a su waifu, y cuando gratificó vívidamente lo que hizo, él seguidamente se desvivió, porque si no estaba viva ella, ¿qué sentido tendría la vida? Luego a este drama lo acompañó conversaciones randoms con su waifu mientras tomaba un baño, o también aquella ocasión en la que el prota pensó lo bien que se le vería un vestido a Yamada, pero en eso lo interrumpió su hermana, y ya cuando fueron a comer juntos, Kyotaro se quedó viendo una parejita en el restaurante, pensando si su chica actuaría de esa manera si tuviera una pareja, y como el prota se había quedado viendo unos novios bastante cariñosos, su hermana aprovechó en darle comida en la boca, ya que ella creyó que eso era lo que él quería, y pues en parte sí era cierto, pero no por parte de ella, sino de su chica, y después el sueño se le cumplió, cuando fue con Yamada a comprar unos bolillos, y al comprar de diferentes sabores, Kyotaro le dijo a su waifu que era primera vez que comía uno de esos en la calle, y en un descuido Yamada le robó el mordisco a su bolillo, y cuando él iba a dar un mordisco a otro lado de su panecillo, Yamada le dio a probar de su propio bolillo, consiguiendo así un beso indirecto de su waifu, que lo hizo llegar al cielo en ese momento, aunque después el prota tuvo un accidente al usar el shampoo de su hermana, e hizo que los chicos de su salón sí notaran el olor, pero cuando estuvo con Yamada, esta habló de un rico olor que percibió, y el prota creyendo que hablaba de su cabello se adelantó en explicarle, pero a lo que se refería la waifu era el rico olor a curry que percibía en una de las casas, dando como resultado que nuestro prota pasara una vergüenza innecesaria, aunque después se sonrojó todo cuando emociona a su chica cuando este le respondió su despedida, así que como ya ven, el prota sí que la trae loca. Pero ahora sí, volviendo a la trama, esta vez el prota se hacía consciente de que el tiempo avanzaba, pero mientras contemplaba a la chica que amaba, esa que al principio odiaba, o más que eso, a la que solo quería desvivir, aunque bueno, ahora es otro cuento, y a él se le dificultaba un poco su vida en clases, porque recordemos, la vez pasada él se había fracturado el brazo, y él ahora hacía las cosas con una mano. En eso Chi se le acerca a Kyotaro junto al resto de chicas, en donde ella hace un comentario poco amigable cuando ve el llavero de perrito que él compró en Akito, para después alejarse,
Esta escena la vio Hara y se dio cuenta de algo al ver ese llavero y sospechó de la cercanía que tenían el prota y Yamada, y sin decir nada ella siguió su curso, hasta que en otra ocasión el prota la embarró. Y es que cuando su profesor le dijo que le pidiera ayuda a alguien cercano a él por su tema del brazo, este dijo que no tenía a nadie cercano, e inclusive cuando le mencionaron a su waifu, Kyotaro solo respondió que ella era una compañera con quien ocasionalmente hablaba, algo que precisamente escuchó la waifu, y se agüitó toda al ser considerada tan lejana. Kyotaro, viendo a su chica a sus espaldas, ahí supo que pues la regó. Todo esto puso en apuros al prota, ya que hacer sus tareas con una mano le resultó bastante complicado, y cuando intentó pedirle los apuntes a alguien que estuviera cerca, cuando miró a su lado encontró a Adachi, pero ese tipo ni siquiera era de consideración, y cuando miró una mejor opción, es decir Hara, tampoco podía pedirle ayuda, porque si lo hacía más molesta pondría Yamada, así que nada, tendría que conformarse con quedarse así. Pero en el momento menos pensado, Adachi se le apareció con los apuntes en mano, y es que al parecer en secreto Yamada se los había mandado con él, pero esto a costa de que este tipo se hiciera ilusiones con ella, cosa que al prota no le gustó para nada. Entonces, después de clases, Kyotaro se encontró con su waifu, y allí le pidió perdón por lo que le había comentado al profesor, y como queriendo escucharlo decir más, Yamada lo obligó a expresar lo mucho que él confiaba en ella, para que así ella quedara recontenta de nuevo. Y esta vez se fueron los dos juntos a casa, en donde la waifu fue bastante atenta con él, y Kyotaro aprovechó en decirle que no se acercara más a la Adachi, porque obvio, no soportaría tanto baboso cerca de Yamada, aunque lo hizo parecer un tóxico. Pero bueno, después de esto Yamada lo estuvo ayudando en casi todo, desde los apuntes de clases hasta llevarle su bandejita del almuerzo, aunque una vez ella se adelantó en recoger su comida, y por equivocación el prota utilizó la cuchara, dándole un beso indirecto que discretamente disfrutó. Y ya luego los compañeros del prota se enteraron que Yamada apareció en una revista de idols como modelo, y de una Adachi fantaseó con verla en traje de baño, pero al decirlo en voz alta las chicas casi lo atrapaban, razón por la cual Yamada después de clases le preguntó al prota sobre lo que estuvieron hablando los chicos, y este sin querer contarle sus babosadas, allí el prota encontró la oportunidad para conocer un poco más acerca de una faceta de su waifu que le intrigaba, y es que quería saber cómo ella se sentía en su trabajo, pero sin decirlo abiertamente. Primero ellos dos llegaron a comprar unas cosas en una tienda de conveniencias, encontrándose precisamente con una revista en donde aparecía Yamada. Allí la waifu se emocionó de más al verse, pero se contuvo al estar frente a su chico, cosa que Kyotaro no dejó escapar, porque le dijo que le gustaba verla tan auténtica como siempre, y ya con esa respuesta pues Yamada se sintió más a gusto, y le comenzó a hablar sobre su trabajo con tanta pasión, al punto que al prota se le escapó decir que no era la primera vez que la veía en revistas, y la waifu al saber esto se sorprendió, pero Kyotaro se excusó diciendo que la vio por una revista que compró su hermana, cosa que no se creyó mucho Yamada, pero igualmente la alegró, así que nada, la waifu habiendo comprado esa revista, a su salida Kyotaro encontró la oportunidad de volver a hablar sobre su trabajo de modelo, y cuando la waifu respondía su sonrisa fue tal que el prota no supo si había quedado deslumbrado por la puesta de sol o por la sonrisa de Yamada. Lo cierto era que la waifu le mostró lo feliz que era en lo que hacía, así que luego, en clases de cocina, ahí estaba Yamada intentando revolver los huevos de la receta, pero ni siquiera partir uno podía. Fue así como ella se le acercó a Hara y Kyotaro para ponerse a salvo de su propia torpeza, y mientras ellos cocinaban, antes de que ella llegara, Hara le estaba preguntando al prota dónde había pasado sus vacaciones en Navidad, y luego cuando supo dónde había estado el prota, cuando le preguntó a Yamada dónde había pasado sus vacaciones, allí la chica supo que ellos dos compartieron algo juntos, pero no sabía con exactitud qué, pero sí sabía que el llaverito que tenía la waifu y el prota eran el mismo que compartían. Ese mero regalo que Kyotaro la temporada pasada le había dado a su chica, cosa que Hara corroboró una vez que a Kyotaro se le cayó y vio que el perrito era de la región que visitó el prota. Entonces Kyotaro, un poco preocupado por las suposiciones de Hara, luego se tranquilizó cuando Yamada le preguntó a la chica lo que había hecho en Navidades, contando que había salido con Kanzaki, aunque comentó que la vez que salieron no supo cómo decirle que las patillas no le quedaban muy bien. Así que preguntándole a Yamada lo que haría en su lugar, la waifu dijo que si era el chico que le gustaba se lo diría en la cara, y mirando por un momento a Kyotaro se sonrojó toda con tan solo pensarlo, y al instante Yamada fue puesta a prueba cuando la profesora de cocina le dijo a los tres que se acomodaran sus flequillos, y cuando Yamada despejó el rostro de su chico se echó a reír por lo cómico que se veía, hasta que después llegó el momento de probar las galletitas que hicieron ellos, y como siempre Kyotaro protegió a su chica de que comiera las galletas del baboso de Adachi, mientras que la waifu probaba las otras que había hecho Hara, y ya luego cuando los dos estuvieron a solas en la biblioteca, Kyotaro no supo cómo decirle a Yamada lo que Hara suponía de ellos. Sin embargo dejó esos pensamientos de lado cuando vio que la waifu se había dormido mientras lo ayudaba a leer un libro, y como para entretenerla él le mostró una foto de su hermana en traje de gala, haciéndola sonreír, pero después Kyotaro, creyendo que de eso sacaría una broma, le mostró la foto que salió después de que se cayó cuando se partió el brazo, y cuando Yamada supo que la razón por la que el prota se lastimó fue para cumplirle con la foto que le había prometido, pues ella de inmediato se sintió mal, causando la reacción contraria a la que quería Kyotaro. Este obvio que se lo quiso ocultar, pero ya saben, otra cosa más que se le escapó, y después de eso durante días Yamada se estuvo comportando un poco rara, a tal punto que sus amigas fueron a interrogar al propio Kyotaro para saber si él sabía algo de lo que le sucedía a su amiga, pero el prota no sabía
sabía exactamente el por qué ella actuaba tan raro, hasta que después la waifu llegó y las chicas dejaron el interrogatorio. Sin embargo, una vez llegó el momento de empezar las clases, Yamada se preocupó de inmediato al darse cuenta que había perdido el llavero que le habían regalado, y con el cargo de conciencia que ya tenía, esto hizo un revoltijo de sentimientos negativos en ella, preocupándola aún más, y Kyotaro, sabiendo un poco la situación, no supo cómo consolarla. Al principio dejó de prestarle atención, hasta que después Hara le comentó que su waifu había perdido el llavero, y conociéndola, Kyotaro sabía que Yamada estaría bastante frustrada. Entonces, reuniendo energía, se dispuso a buscar el llavero de su waifu recorriendo todo el camino de regreso a casa de Yamada, pero el detalle estaba en que ya se había pronosticado una nevada, y con un brazo roto, mira que si se complicaba escarbar en la nieve. Aunque sin importarle eso, Kyotaro dio todo de sí para encontrar el llavero, pero remover la nieve con un brazo roto era una tarea bastante dura, pero a pesar del dolor seguía sin rendirse, aunque había un problema, y es que estaba en que el prota andaba por el camino incorrecto, y Moeko viéndolo se lo hizo saber, logrando sin querer que Kyotaro se tropezara con Yamada, y esta al verlo supo todo el esfuerzo que de nuevo hacía el prota por ella, y cuando Kyotaro esta vez quiso hacer algo, cuando la miró a la cara encontró que el llavero estaba colgado en un árbol, y es que al parecer otra persona lo había encontrado, y amablemente lo había dejado a la vista, y que si no hubiera sido por Yamada él tampoco lo hubiera visto. Entonces ella, habiendo recuperado su sonrisa como compensación, invitó al prota para que se quitara la nieve en su casa, y fue así como Kyotaro entraba a la casa de su waifu, y sin saber cómo llegó a ese punto, ahí estaba por usar la misma bañera de Yamada. Sin embargo, ella no parecía notar el rubor de Kyotaro. Mientras tanto, el prota se concentraba para evitar malos pensamientos con su chica. No obstante, la situación no le favorecía, porque cuando estaba sin ropa, Yamada le pregunta que si podía tomar su uniforme para lavarlo, aunque Kyotaro pensaba que era la primera vez que hablaba desnudo con ella. Intentando no pensar en nada, el prota termina su baño tranquilamente, hasta que se dio cuenta que Yamada se había llevado también su ropa interior, por lo que le tocaría salir rápidamente para recuperarla, y esforzándose para no ser notado, la tarea resultó imposible cuando de repente apareció el perrito de Yamada, ese mero que casi le quitó el pantalón, y estando a punto de dejarlo como Dios lo trajo al mundo, en ese instante aparece Yamada al rescate, para que así Kyotaro estuviera a salvo en su trama. Sin embargo, cuando se dieron cuenta de lo junto que estaban ellos dos en una casa solas, de inmediato Yamada se apartó, y ruborizada vio que Kyotaro se arrodillaba pidiendo un perdón innecesario. Después de esto, Yamada se cambió, porque quería lucir algo más lindo para el prota, por lo que sin esperar más tiempo, la waifu comenzó a preparar la cena para disfrutar del rico estofado que había preparado, pero en eso la waifu se agüita cuando recordaba lo sola que muchas veces estaba cuando comía, y es que por lo general sus padres siempre llegaban tarde, aunque ahora estaba Kyotaro, con quien disfrutaba de su compañía, y dejándose llevar por el momento le llegó a mostrar su anuario, pero luego cuando el prota le preguntó que si acaso ella tocaba el piano ya que vio uno en su sala, ahí Yamada de nuevo se nos agüitó un poco, porque comenzó a contarle al prota que ella comenzó a tocar el piano, pero al poco tiempo lo dejó, ocurriendo lo mismo con el ballet, el kendo, natación, el inglés y así otras cosas más, comentándole que gracias a eso se dio cuenta de las maravillosas personas que la rodean, incluyendo a sus padres y amigos, y por eso ella siente que no ha sido consciente de la carga que puede significar para ellos, y por eso tiene miedo de que la lleguen a odiar, tal como en su momento pensó cuando el prota se alejó de la biblioteca por unos días, y allí la waifu comenzó a llorar de tan solo pensarlo, y el prota, reaccionando como todo un caballero, la abrazó y la tranquilizó al decirle que llegado el momento, esa misma gente de la que ella confía le dirán si es una carga o no, cosa que quizás sean más ideas suyas que de los demás, y de esa manera, secándole las lágrimas y limpiándole los mocos, Kyotaro pudo tranquilizar a su chica para que así pudieran comer juntos, en donde la waifu le insinuaba la posibilidad de irla a visitar muchas más veces, pero Kyotaro, esta vez sin aprovechar el bug, desvió el tema y se concentró en disfrutar de la comida. El prota tranquilizó de nuevo a Yamada al decirle que pensar en todas esas preocupaciones era algo normal de los adultos, dando cuenta de que su waifu estaba creciendo, pero en eso la mamá de Yamada les avisa que llegara pronto a la casa, preocupando al prota y a la waifu al encontrarlos en una escena tan comprometedora, y en especial porque esa era la primera vez que ella llevaba un amigo a su casa, por lo que rápidamente ocultó a Kyotaro en su cuarto, y fue en el momento justo que la mamá de la waifu llegó que Yamada le dijo que era una amiga la que estaba ahí, y esta señora notó que inclusive el baño estaba preparado, así que lo aprovechó y por los momentos el prota se mantuvo escondido en el cuarto de su chica, pero con el solo hecho de pensarlo era inevitable que se le vinieran malos pensamientos, así que Kyotaro como siempre encontraba la manera de tranquilizarse, hasta que una vez Yamada entró y le dijo que esperara hasta que pudiera encontrar una oportunidad para irse. Sin embargo, de manera inesperada, la mamá de Yamada entró al cuarto y casi atrapó al prota, quien rápidamente se ocultó bajo las sábanas para así hacerse pasar por una chica y de esta manera mantenerse escondido mientras salía del peligro, y viendo ese intenso momento la que se aprovechó el bug fue Yamada, ya que evitando que el prota viera algo vergonzoso de su cuarto se le abalanzó encima para estar en una posición que causaría la envidia de cualquier compañero de su salón, en donde ella le comentó que tendría su venganza por aquella vez que él hizo lo mismo. Entonces de esta manera el prota se llevó este sabroso recuerdo de la casa de su chica, aunque eso no se detuvo hasta ahí, porque cuando él se iba se tropezó con el papá de la waifu, o sea su suegro, quien al verle la camiseta puesta de su hija le puso una mirada de pocos amigos que asustó al Kyotaro antes de irse del edificio, y una vez a solas él pensó en todo lo que sucedió con Yamada, y
estaba más que clara la señal, pero Kyotaro se negaba a creérselo, así que de vuelta al colegio, el prota le entregó la ropa que le prestó su waifu, pero no pudo hablar mucho con ella porque al parecer la garganta no le daba, y esto Yamada lo interpretó como que el prota no quería hablar más con ella, sin imaginarse que era otra cosa. Entonces llegó el momento en el que su salón practicaría karate, pero es ahí donde a Yamada le tocó un uniforme maloliente, y dándole un poco de vergüenza, el prota intentó ayudarla, y es que viendo cómo ella se alejaba de sus amigas después de ser lanzado por el profesor, él se emparejó con su waifu, y así ambos comenzaron a practicar, hasta que su contacto llegó a tal punto que Yamada volvió a tomar venganza al tirarlo de una manera que era inevitable que no antojara al Kyotaro, y él como que pidiendo un descanso dejó que la waifu se alejara, donde otro de sus compañeros notó lo bien que estos dos se llevaban. Y ahora, una vez el prota estuvo con la waifu a solas en la biblioteca, él le comentó que sentía como la voz se le quebraba, y de esa manera Yamada le hizo saber que eso le pasaba porque estaba creciendo, y emocionándose de más tomó sus brazos para compararlo. Y pues sí, Kyotaro tras haberse quitado su yeso, en sus brazos se le veía que estaba creciendo y estaba más mamado, y quien más emocionaba era la propia Yamada, quizás solo por pensar que su chico ya no sería tan chico. Sin embargo, al acercarse tanto, ella también se dio cuenta que no estaba tan pequeña como creía, y tomó su distancia un poco avergonzada, pero con eso demostraba que los sentimientos entre ellos dos crecían también con el tiempo. Pero bueno, ahora se venía un reto, y es que los protas estaban cerca del día de San Valentín, y aunque antes Kyotaro no le prestaba tanta atención ese día, ahora sí que tenía bastantes expectativas porque tenía a su chica, y quería saber qué le daría, pero aún no le decía que la quería, y hablando de ella, Yamada estaba ahí con sus amigas planeando lo que harían ese día, aunque la waifu en vez de pensar sobre los chocolates que haría para ese día y a quienes se los daría, el plan que pensó fue en cómo conseguir que le regalaran más chocolates. Sin embargo, como en Japón ese día es el turno de que las chicas regalen, pues las chicas de Yamada propusieron regalarles a todos los chicos unos chocolates, mientras lo preparaban en casa de alguna de ellas, pero en eso sale Yamada ofreciendo su casa, todo con tal de que Kyotaro se sumara, además que Moeko también se le acercó, en plan de ayudar en el romance de estos dos. Ante esto Kyotaro respondió un poco incómodo, pero aceptó sumarse a la preparación de chocolates, y así es como lo vemos días después yendo hacia el apartamento de su waifu, aunque de los nervios llegó un poco temprano, y cuando estuvo a punto de subir, en eso se encuentra Chi con otra de las amigas, y Chi viendo al prota le pregunta que qué hacía, haciendo que Kyotaro creyera que él había malinterpretado las cosas, y creyó que no había sido invitado, por lo que se retira rápidamente para evitar la vergüenza, pero en eso se tropieza con Moeko, y ella sí que sabía que la intención de que se vieran en la casa de Yamada era para que él se acercara. Al final Kyotaro terminó siendo arrastrado por ella, y yendo junto a las chicas, luego Moeko le comenta que había un inconveniente, y es que la mamá de Yamada es muy estricta, así que debían pensar en una coartada, y una vez que ellos entraron a la casa, la mamá de la waifu al ver al prota sí que puso mala cara, y queriendo saber cómo conocía a su hija, Moeko para salvarlo dijo que era su novio, algo que ciertamente le ayudó, pero esta vez quien puso mala cara fue la propia Yamada, y es que los celos crecieron en la waifu cuando vio cómo Kyotaro coqueteaba con Moeko, todo con tal de hacer creer a la mamá de ella que ese chico no tenía nada con su hija. Por esta razón fue que Yamada mandó a su mamá para la sala, para que así estos dos dejaran de estar tan juntitos, y es que con tan solo abrocharle el delantal, Yamada casi delataba su relación con el prota frente a su mamá. Ya después Chi cuenta cómo conoció a Yamada en los entrenamientos de básquet, en donde comenzó su amistad con ella al contarle lo mucho que la admiró Yamada esa vez que la conoció, y es que a pesar de ser pequeñita, Chi fue muy buena en el básquet, y esto lo decía porque no le importaba que los demás tuvieran novios, tal como lo estaban supuestamente Moeko y el prota. Sin embargo, esta mentira hizo que después Yamada se le acercara y le preguntara a solas al prota que si acaso se estaba divirtiendo, pero con la cara que se lo decía hizo ir a Kyotaro un momento al baño para tomar un descanso, pero su alter ego esta vez no lo dejó en paz y lo retó a decir la verdad, porque si alargaba la mentira en el futuro eso le causaría problemas si llega a tener una relación con Yamada, idea a la que el prota se negaba porque sus inseguridades lo atacaban. Fue por eso que después de salir del baño se quiso ir en silencio, pero en eso la mamá de Yamada lo ve yéndose y el prota por un momento pensó en solo irse. Sin embargo, tomó valor para decirle que esa supuesta relación con Moeko era mentira, y fue así como quedando el momento en shock, la mamá detuvo a Kyotaro, y una vez apareció Yamada, ella vio como su mamá y su chico se apartaban al pasillo, y allí la señora le preguntó al prota que si acaso era Ichikawa, para luego contarle que conoció a su mamá, y allí supo lo bien que él se llevaba con su hija, y también estuvo a punto de decirle que su hija ya había hablado de él en su casa, pero en eso sale Yamada y la interrumpe para mandarla de nuevo a entrar, y en eso se queda a solas con el prota, y de esa manera vuelve a recuperar su buen humor. Le dio un amistoso empujón diciéndole que a pesar de que sabía que Moeko los estaba ayudando, no pudo evitar molestarse un poquito, así que invitándolo a pasar de nuevo. La escena con la que se encuentra Kyotaro es bastante perturbadora, porque se encuentra de nuevo con ese tipo con aura de asesino serial, el cual estaba ayudando a preparar los chocolates, ya que inesperadamente el papá de Yamada es chef, y quedando así cara a cara, el prota quedó súper intimidado al principio, y esperando que ese señor no lo recordara de aquella vez que se encontraron en el edificio cuando lo vio con la camisa de su hija. Cuando Kyotaro volvió a mirar al cuarto donde este señor se había ocultado, vio los intensos ojos que hacia él apuntaban, aunque la señal que le mandaba no era la que él esperaba, porque de repente el papá de Yamada invita a jugar a nuestro prota, y así ellos dos disfrutan de un FIFA, en el que se le acerca Yamada y su mamá,
sorprendía de lo bien que se llevaban. Y esto sorprendió a Moeko también, quien creyó que Kyotaro tenía feromonas para caerles bien. Pero bueno, así transcurrió la tarde en la que Moeko le perdió el miedo a este señor, ya que vio su guapo rostro. Asimismo, las chicas quedaron satisfechas tras haber preparado varios chocolates, en donde Yamada aprovechó de secuestrar a nuestro prota para que así él probara el chocolate que hizo especialmente para él. Y de esa manera Kyotaro le dio su opinión, algo a lo que Yamada quedó contenta, a pesar de que le dijo que estaba demasiado dulce, pero la chica se lo quitó de las manos para comérselo, y aseguró que le daría uno nuevo. Una vez de regreso a casa, una de las amigas de Yamada intenta interrogar al prota, ya que quería saber si antes había estado en la casa de su amiga, porque parecía conocer ese lugar muy bien, y Kyotaro, confesando que sí había estado antes, contentó a Moeko, quien se divirtió siendo su casi novia, y es que lo que de verdad le gustaba era molestar a su amiga, pero ahora sabía que entre ellos dos las cosas iban medio en serio, y por eso fue que la otra amiga se había molestado con Moeko, y entonces así es como el prota también se va acercando a estas chicas. Una vez en casa es interrogado por su hermana, quien al saber que Kyotaro estaba rodeado de chicas lo molestó con eso de que si formaría su harem, cosa que el prota negó, para después irse a hablar con su waifu, y allí ella le preguntó qué tal le parecieron sus padres, a lo que él respondió que era lo que se esperaba, agradables y respetuosos, sorprendiendo un poco a Yamada, porque eso mismo dijeron sus padres de él. Y contenta porque las personas que más quería se llevaban bien, la waifu le dijo que su papá le pidió su número de contacto, cosa que el prota malinterpretó, porque pensó que el papá quería vengarse por acercarse tanto a su hija, pero lo que en realidad quería era jugar videojuegos con él. Y una vez que terminó su llamada con Yamada, él va y bebe algo con su hermana, y aunque él creía que las bebidas no tenían alcohol, pues parecía que sí lo tenía, porque mientras hablaron de Yamada, allí cuando su hermana le dijo que no importaba lo que sucediera en el futuro, sino lo que ahora quería, el prota sin titubear confesó que quería ser novio de ella, a pesar de que el mundo de ella fuera más grande que el de él, pero con todo, él aún así la quería, por lo que con esto parece que se viene el momento de confesión, o eso creo yo.